Bienvenido al Vendedor Profesional, al podcast del Vendedor Profesional. Soy Carlos Sogor y hoy, como cada viernes, vamos a hablar de dirección comercial. Hoy en concreto vamos a hablar de lo que debemos de buscar o lo que debes de buscar como jefe o como directivo en un currículum de alguien, de uno de tus vendedores, de alguien que viene a pedirte empleo. En muchas de las consultorías que hago y de la formación que hago a directivos, me sorprende que la mayoría de ellos no saben interpretar un currículum. Es más, muchas veces miran en ítems del currículum que no tiene mucho sentido mirar para identificar el perfil de profesional que buscan. Hay gente que se dedica a mirar, pues eso, las aficiones, a mirar detalladamente dónde han estado, a hacer preguntas sobre las antiguas empresas donde han estado, a hacer preguntas sobre los estudios. Hoy en día todo eso no diría que carece de importancia, pero casi. Hoy lo que os quiero enseñar es cómo mirar rápidamente, en menos de un minuto, si el candidato del que estáis leyendo el currículum os interesa o no os interesa. Por supuesto, esto también para los que estéis presentando currículums y los que estéis buscando trabajo, os estoy indicando de forma sutil qué es lo que un directivo va a buscar en vuestro currículum, qué es lo que debéis escribir o cómo debéis de redactarlo. Lo primero que tienes que hacer es, como directivo, ver que el currículum se ajusta al perfil solicitado. Es decir, me da igual que el currículum ocupe 5 páginas, yo normalmente me gusta que los currículum ocupen solamente una, y que además el currículum esté adaptado al perfil o al puesto que se está solicitando. Me da igual que tengas muchísima experiencia y muchísimos cursos y muchísima formación en, yo qué sé, en biología molecular o en física cuántica, pero si yo lo que estoy buscando es un vendedor, quiero saber cuál es tu experiencia en ventas, cuáles son los cursos específicos que has recibido que te hacen idóneo para el puesto en ventas. Además, es importante también leer dónde has trabajado en los 3 últimos años. Da igual dónde hayas trabajado en los últimos 25. Realmente los últimos 2 o 3 años son los que van a dar la medida de tu nivel de rendimiento en la empresa que te va a contratar. Es decir, como directivo, tienes que ver si esa persona ha cambiado muchas veces de trabajo, lo cual pues, puede indicarte poco compromiso, o si ha tenido puestos de dispar responsabilidad, lo cual te puede decir que es una persona que gestiona muy bien, o al revés, que no gestiona el estrés. Pues si te das cuenta que, por ejemplo, en su currículum los puestos de responsabilidad que ha tenido solamente ha durado 3 meses o 4 meses en ellos y, en cambio, en los puestos que no tenía ninguna responsabilidad ha durado mucho tiempo, probablemente es porque sea una persona que no tiene muy buena tolerancia al estrés. Como digo, probablemente. Luego todo eso habrá que sondearlo en la entrevista personal, pero ya de buenas a primeras te sirve para hacer un pequeño filtro. Además, siempre que sea posible, si indica qué resultados ha obtenido, yo además, si estáis preparando un currículum, mi consejo es que siempre pongáis en el currículum dónde habéis trabajado y los resultados que habéis obtenido en esa empresa, porque eso a la gente que está leyendo le llama más la atención que toda la educación que pongáis, todos los títulos y cursos que pongáis. Vende mucho más como perfil de candidato, vende mucho más que digas, he estado trabajando 4 años como vendedor territorial en la provincia de Málaga de jamones no sé qué, de jamones 5 bellotas, y en esos 4 años las ventas se han incrementado un 200%. O, por ejemplo, en los últimos 6 meses en la empresa tal, he duplicado el número de clientes de la base de datos. Eso es información muchísimo más valiosa que me digáis, he hecho un curso de oratoria, he hecho un curso de presentaciones eficaces y he hecho un taller de 20 horas de cómo hablar en público. También hay que mirar
los niveles de inteligencia objetiva. Es decir, si en el currículum aparece algún tipo de estudios reglados, algún máster, alguna carrera, eso nos puede interesar. Si aparece algún nivel de test de inteligencia o test de personalidad, los llamados psicotécnicos, si nuestro departamento de recursos humanos o bien una consultoría externa nos puede preparar un test de rasgos, un test de 16PF, pues eso siempre va a ser bueno para nosotros. Yo, de hecho, mi consejo es que, aunque vosotros no podáis pagarlo, hay cientos de consultoras y gabinetes de psicología que, por un módico precio, por 40 o 50 euros cada test, les podéis dar a 5 candidatos. Esos 5 candidatos hacen un test psicotécnico, os mandan las respuestas, os mandan las evaluaciones, y con eso vais a tener un perfil del candidato mucho mejor. Sobre todo, como digo, con los test de rasgos, con los test de la teoría de rasgos, de la que hablaremos algún día en psicología, y que te permitirán saber pues el nivel de confianza, el nivel de amabilidad o el nivel de responsabilidad objetivo que tiene un candidato. Acto seguido, una vez que ya hemos evaluado su currículum, debemos pasar a la entrevista personal. Todos aquellos que hayan pasado un poco esta criba de saber cuáles no, si el perfil que tienes se adapta a lo que necesitas o no, si además tiene un buen nivel de estudios para el puesto que tiene que desempeñar, y si además cumple con las características de responsabilidad, de compromiso y tal que hayamos podido detectar en las empresas o en los trabajos anteriores. Hay 7 preguntas que deberías hacerle. La primera es: ¿cómo te describiría tu jefe o un compañero de trabajo de tu anterior trabajo? Esto va a ayudarte a saber cómo se mueven entornos de equipo, es decir, saber si es un gato solitario de estos, un tigre solitario, o es un trabajador de equipo. Si él mismo cree que sus compañeros o sus antiguos jefes le van a definir como una persona trabajadora, no sé qué. En cambio, si las características que menciona todas son individuales, no menciona características de equipo, ojo, porque puede ser un llanero solitario. La segunda pregunta que deberías hacerle es: ¿cuáles son tus hobbies? Que te hable un poco de sus hobbies. Ahí lo que vas a detectar va a ser la pasión que es capaz de ponerle a las cosas. Ojo, no digo que sea la pasión que vaya a poner en tu trabajo, lo que digo es que si consigues motivarlo lo suficiente, cómo de apasionado puede llegar a ser. Es muy importante. A ver, nadie habla a gusto o nadie habla con pasión de un trabajo aburrido o burocrático. Ahora, si le dices ¿qué te apasiona? Y el tío dice el fútbol, y me gusta ir todos los fines de semana a ver el partido de mi equipo, me levanto por la mañana pensando que voy a ir allí, por la tarde quedo con mis amigos, tal. Eso ya te está diciendo que es una persona muy, muy pasional. Esto es bueno saberlo, es bueno saber si contamos con esa pasión o no. Una tercera pregunta que yo particularmente hago en las entrevistas de trabajo es: cuando no tienes ganas de hacer algo, ¿cómo te motivas para hacerlo? Más adelante os enseñaré un par de trucos o 3 para cuando no tienes muchas ganas hacer un pequeño hackeo físico al cuerpo para que de repente te entren ganas. Pero es importante que ellos os contesten, porque en función de cómo os contesten a esta pregunta os dais cuenta de cuánta autonomía son capaces de tener. Es decir, si es una persona que, llegado al caso, y los vendedores nos pasa en gran medida, que nos delegan una responsabilidad en los resultados y tenemos que sacarlos por nosotros mismos. No tenemos siempre la supervisión inmediata de nuestro jefe detrás. Esto no es como trabajar en una oficina donde en cualquier momento tu jefe puede llegar por detrás y tocarte el hombro. Entonces, ¿cómo haces que te aparezcan las ganas? ¿Cómo gestionas tus ganas? Eso va a hablar mucho de su autonomía y de su responsabilidad a la hora de tener esa autonomía. La cuarta pregunta es: cuando te sientes estresado, ¿qué haces? Esto te va a hablar primero, te va a decir si se siente estresado a menudo
Y segundo, te va a decir cómo gestiona él ese estrés, si tiene una metodología de gestión del estrés efectiva o no. La quinta pregunta que debes hacerle es que diga cómo era su mejor jefe. ¿Cuál ha sido su mejor jefe y por qué era así? Esto nos va a hablar mucho de su compromiso con el mando, es decir, si acepta o no acepta bien las órdenes, si es una persona que, llegado el caso, se le puede hacer crítica constructiva para que mejore o se lo va a tomar de forma personal. La sexta, y ya solo quedan dos, va a ser que describa un día de trabajo y que describa un domingo. Oye, dime en un día normal de trabajo qué es lo que haces y que detalle todo lo que hace. Y luego que le digas, vale, y normalmente en un fin de semana, ¿qué sueles hacer? Su respuesta nos va a dar el nivel de organización personal que tiene. Es decir, si es una persona metódica, si es una persona estructurada, si es una persona desorganizada, todo eso nos lo va a dar esta pregunta. Y por último, la última pregunta, imprescindible, es ¿dónde te ves dentro de 5 años? Ya he hablado de eso en este podcast, pero si dentro de 5 años esa persona no se ve como vendedor, mal vamos. Esta pregunta lo que va a hacer va a ser definir cuáles son sus ambiciones. Y, como he dicho alguna vez en este podcast, un vendedor que no tiene como ambición ser mejor vendedor, sino que lo ve como un paso intermedio para otro cargo, para otro puesto, probablemente no sea lo que más os interese a nivel de automotivación para la venta. Hemos llegado al final de la tercera semana de este podcast. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones en iTunes, en iVoox, en Spreaker. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Recordad, siempre que os sea posible, dejadme un comentario o hacerme una valoración en iTunes para mejorar la relevancia y la visibilidad de este podcast. Y para cualquier contacto que queráis hacer conmigo, mantener o seguir esta conversación sobre cualquiera de los temas que tocamos en el podcast, hay un hashtag en Twitter que es vendepod, VENDE, vende de vendedor profesional, pod de podcast, vendepod, donde podremos seguir la conversación sobre este y muchos otros temas que nos atañen a los vendedores profesionales. Hasta pronto.